de Acción de Gracias, Navidad y todo eso. Eso me ha inspirado y me ha motivado a pensar en el tema de la gratitud, que, bueno, los cristianos somos gente agradecida en todo tiempo, siempre, ¿verdad? Pero aprovechamos este tiempo del año en que la sociedad, la cultura de este país donde vivimos, los Estados Unidos, también habla mucho de las gracias, de la gratitud, de acción de gracias. Thanksgiving, como dicen en inglés. ¿Qué implica para usted como familia, para usted personal, individualmente? ¿Qué implica expresar gracias? Hay muchas cosas que la Biblia enseña. Es un tema que en la Biblia aparece bastante, el tema de la gratitud. Y lo vamos a abocar entonces en este día. Un texto en particular, un pasaje que quiero usar, se encuentra en Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13, 19 también. Filipenses 4, si tiene su Biblia, me puede seguir allí. Pero en ese pasaje el apóstol Pablo declara algo que suena como extraño, un poco como contradictorio, pero le voy a explicar por qué. Él dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en abundancia. Ahí es donde le digo que suena como contradictorio, ¿no? Que él aclara o declara que ha vivido en los dos lados, en los dos extremos. El de la pobreza y el de la abundancia. He aprendido, dice Pablo, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo o en todo le hago frente. Gracias a Dios que me fortalece. Esta es una versión diferente tal vez a la que usted ha escuchado. Es el mismo famoso pasaje de Filipenses 4:13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo tenemos a flor de labio, es muy popular, lo usamos todo el tiempo, ¿verdad? Para muchas cosas. Pero tal vez no hemos analizado el contexto. ¿Cuándo lo dijo Pablo? ¿Por qué? ¿En relación a qué? Y si lo analizamos entonces hoy, te darás cuenta que Pablo lo estaba utilizando en relación a las condiciones de la provisión de Dios en su vida. Él se estaba refiriendo a que él todo lo podía en Cristo, tuviera lo material o no tuviera lo material. Y en esta época de Acción de Gracias, pues es la época indicada en las que las familias se juntan y hay una fiesta, hay un banquete en las mesas. Quisiera decir que en todas las mesas, pero yo sé que no. Yo sé que también hay familias donde no va a haber un pavo y muchas frutas y muchas cosas en esa mesa. Van a estar limitados tal vez. Los hermanos que vienen de otros países, los que hemos crecido en otros países, quizás entendemos más de eso. Yo puedo decirle por mi propia experiencia que como Pablo he estado en los dos lados, en la escasez y en la abundancia. Yo crecí en mi país, soy de Costa Rica, crecí en unas condiciones bastante difíciles, de bastante pobreza, créame. Yo supe lo que era irme a la escuela sin desayunar. Yo supe lo que era irme a la escuela con los zapatos rotos. Que nunca se me olvida que una maestra que yo tuve en la graduación de la escuela me dio una caja con un regalo y eran unos zapatos nuevos. Porque ella se había fijado. Y ella me decía, José, ¿qué pasa con tus zapatos? Que andaba, como decíamos, chistosamente en mi país andaba con la lengua afuera. Esos zapatos. Y también me inscribieron en el comedor de la escuela porque sabían que en mi casa a veces no había comida. Entonces yo iba al comedor de la escuela, que eso era algo que a los niños de nuestro país se lo daba el gobierno. Y doy gracias a Dios por eso, pero
Pasé esas situaciones. Mi punto es que sé lo que es tener hambre, sé lo que es acostarme sin comer. Entonces no le estoy predicando algo, qué sé yo, que me inventé, lo he vivido. Por eso entiendo lo que Pablo dice ahí. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es tener abundancia también. Quizás usted que me escucha hoy dirá, pastor, yo también. Si no te ha pasado eso, eres privilegiado, privilegiada. Si creciste con todas las comodidades y no te faltó nada, agradécelo mucho. Pero no todos tienen ese privilegio. Yo me acuerdo, al menos en las Navidades, en mi país, en Costa Rica, mi madre siempre, allá no se celebra Thanksgiving, pero sí la Navidad es la época fuerte. Y entonces en Navidad mamá siempre compraba manzanas y uvas. Una vez al año teníamos manzanas y uvas en la mesa. Y eso era una ocasión y un motivo especial. Era algo que no lo veíamos todo el resto del año. Manzanas y uvas. Y aparte de eso, los tamales, que era una comida tradicional, o es una comida tradicional de mi país también, los tamales en diciembre. Y solamente en diciembre, no es en todo el año. Entonces, tal vez no había muchos regalos, tal vez no habían muchas cosas materiales, pero si habían tamales y si habían manzanas y uvas, era Navidad. Y era algo especial. Y eso a mí me hace recordar y apreciar la diferencia cuando Dios después nos promovió, nos bendijo más adelante. Yo, gracias a Dios, logré estudiar, logré una profesión. Mis hermanos todos hoy día son profesionales. Tengo hermanos abogados, ingenieros, sobrinos, todos profesionales. Mis sobrinos no saben lo que es esa pobreza que los papás pasaron. A veces les contamos de eso y como que no lo creen. ¿De verdad, tío? ¿De verdad, papá? No pueden creerlo porque ellos han crecido en otro contexto, en otro ambiente. Ahora, ¿qué en lo espiritual? ¿Qué en la iglesia? En la iglesia tenemos familias de toda índole, de toda categoría, entre comillas. La iglesia no tiene barreras sociales, la iglesia, es la familia de la fe. Pero también yo sé, por mi experiencia como pastor, no solo aquí en Casa del Rey, en otros países donde hemos servido como pastores también, que a la iglesia se acercan familias que a veces tienen limitaciones en esta época del año. Así como hay familias que tienen abundancia. Siempre hemos tenido la bendición de que en la iglesia nuestra, las iglesias que hemos pastoreado, han habido personas con bastante influencia o afluencia económica, es lo que quiero decir, con afluencia económica, y han ayudado a los demás. Pero la realidad es que tenemos de los dos extremos siempre. Por eso Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea la situación. Y aquí voy al otro principio que Pablo establece en ese pasaje. He aprendido a estar contento. Pablo no dice, me quejo. Maldita pobreza. Porque algunos la maldicen a la pobreza, ¿verdad? A mí no me gusta la miseria y la pobreza. Y algunos la maldicen, maldita pobreza. Pablo dice, no, he aprendido. La pobreza me ha enseñado, he aprendido de ella. ¿Cuántos me entienden en eso? ¿Verdad? A veces, lamentablemente, aquellos que han crecido con toda clase de cosas materiales se vuelven personas egoístas, se vuelven personas malagradecidas, se vuelven personas insensibles a las necesidades de los demás. El haber pasado a veces por pobreza, en cierta manera, puede ser una bendición, porque puede ser un aprendizaje, puede ayudarte a ser más compasivo con los demás. Nunca me acuerdo una ocasión que yo estaba en un restaurante allá en mi país también, y se acercó un muchachito de estos que lustran los zapatos. Se acercó y yo ni me pidió permiso, empezó a lustrarme los zapatos. Yo no se lo permití, nunca me ha gustado, menos a un niño, dejarlo que me haga eso. Entonces yo lo paré y le dije, no me hagas eso. No, por favor.
Sí, me dice, por favor, déjeme, es que así me gano algo de dinerito. Entonces le digo yo, no, pero así no, espérate. Dime una cosa, ¿tienes hambre? Pues sí, me dice. Ven, siéntate aquí. Y lo senté en la mesa conmigo. Llegó uno de los meseros a espantarlo, como dicen. Hey, deja de molestar al Señor, vete de aquí ya. Y le dio inclusive un golpe en la cabeza. Y le digo, espérese. Él no me está molestando, yo lo invité. Él es mi invitado. Es más, puede pedirle usted a ese señor mesero, pídale lo que quiera. Y de mala gana, pero lo hizo. El mesero le tuvo que traer lo que él quisiera. Le digo, ¿qué quieres? Yo quiero uno de esos helados grandes, me dice. Entonces pidió un sorbete, un helado de esos grandes, ¿verdad? Eso fue lo que pidió. Y después le di un sándwich. Pero me dio una, qué sé yo, como dice la palabra, me dio ira santa, enojo santo, ver que lo trataron de esa manera, porque yo había vivido cosas así. Yo empecé a trabajar a los 12 años. A los 12, 13 años yo dejé la escuela para ayudarle a mi madre. Y ya era el hombre de la casa desde los 13, 14 años. Yo andaba trabajando en la calle. Pero cuando pienso en todo eso, no me quejo, no maldigo, le doy gracias a Dios. Ese es el enfoque de mi mensaje. Gracias a Dios. Gracias Dios. Por la pobreza que viví o por la abundancia que ahora tengo. ¿Ves? Yo ahora veo mi closet y ¿cuál escojo hoy? ¿Cuál par de zapatos me pongo hoy? ¿Cuál camisa? ¿Cuál pantalón? ¿Cuál traje me pongo hoy? En mi infancia, cuando iba a la escuela, tenía solamente 2 camisas para la escuela. Y por eso mamá se ponía furiosa si llegaba con una de ellas toda rota o toda sucia porque me había metido por ahí en alguna pelea con otro chiquillo de la escuela. Porque solo tenía 2. Pero ahora doy gracias. ¿Cuántos de ustedes están ahorita pensando en cómo ustedes han actuado ante las circunstancias así? Pablo dice, doy gracias cualquiera que sea la situación. Cuando te has quedado sin trabajo, ¿cuál ha sido tu actitud? Yo he estado ahí también, yo he pasado por eso. Cuando ves la cuenta del banco con poco dinero. El otro día puso en Facebook una amistad mía, dice, que tu cuenta de banco parezca el número de un teléfono. O sea, con muchos números. Y no con un 0 balance. Bueno, qué bueno es. Pero cuando tienes muchos números en la cuenta del banco, ¿cuál ha sido tu actitud hacia Dios? Por la provisión. ¿Cuál ha sido tu actitud hacia el prójimo? Hacia los que no tienen nada. A los que ni siquiera tienen cuenta de banco tal vez. ¿Estás conmigo en eso? Estoy satisfecho, dice Pablo, a tener hambre o a tener de sobra, tener abundancia. Todo, ahí es donde entonces se aplica el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo en cuanto a circunstancias de la provisión de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nivel de la iglesia, a nivel espiritual también. Te puedo contar testimonios de ocasiones donde el Señor me ha llevado a ministrar, a predicar a naciones, a lugares muy humildes, muy sencillos. Una vez llegué a un lugar en un país centroamericano donde me tocó predicar en unas montañas por allá metido. Empecé a caminar por ahí, no veo casas, solo veo sembradíos. Y le digo yo al pastor de ese lugar, ¿dónde está el pueblo? Aquí está lejos el pueblo, pastor. Pero la gente viene, me dice. Ok, llegó la noche y por la noche veo todo oscuro, prenden unas lámparas de aceite y eso era lo que había, pero no había electricidad. Entonces, me dice el pastor, aquí no tenemos electricidad, aquí no tenemos micrófono ni nada, te va a tener que alzar su voz un poco cuando hable. Está bien, le digo. Ya un poco más tarde veo que se aparecen unas lucecitas por ahí entre las montañas, veo un montón de lucecitas.
Y le digo al pastor, mire, ¿qué es eso? No que no había, no, es la gente que viene con sus faroles o luces de batería, y ahí vienen, de camino vienen ellos, con sus lámparas. Y de verdad empezaron a acercarse, y al rato ya habían 50 o más personas que llegaron. Y ahí prediqué esa noche. Gente muy humilde, gente muy sencilla. La mayoría andaban con unas botas altas casi hasta la rodilla. Y le digo al pastor, pastor, ¿por qué todos andan botas? Ah, por las culebras. Ay, ay, ay. Sí, aquí hay mucha culebra. ¿Y por qué no me avisaron? Para yo traer también botas. Así eran algunos de los lugares donde tuve que predicar. En otro país centroamericano donde tuve que ir también, me llevaron en carro, en jeep hasta cierto lugar. Después había que cruzar un lago en bote. Después del lago había que ir a caballo hasta llegar al lugar donde iba a predicar. En contraste con eso, vinimos a los Estados Unidos y me tocó predicar en el centro de convenciones de San Antonio, Texas, por ejemplo, ante miles de personas, invitado por el alcalde de la ciudad de San Antonio, Texas, en una ocasión de una actividad que había muy grande, que él invitó a los pastores. Y como yo era miembro del concilio o de la fraternidad de pastores, me encargaron a mí ser el que hablara ese día a nombre de las iglesias de la ciudad. Y todo ahí era lujo, todo ahí era lo opuesto a ese otro lugar que le menciono. En otra ocasión me invitaron a predicar en una área de Maryland, cerca de Washington, más arriba al norte, Maryland, por ahí. Me voy al aeropuerto y me dijeron, lo van a venir a buscar una persona con un rótulo para identificarlo. Ya me llega a buscar una persona, me dice, ¿usted es el pastor Matamoros? Sí, yo soy. Ah, bueno, venga, sígame. Y lo sigo a él y me lleva a otra zona del aeropuerto donde habían avionetas o aviones pequeños. Y me dice, vámonos, yo soy el piloto suyo hoy. Este hombre era un piloto y tenía un avión privado. Entonces él me llevó desde ahí, desde Washington DC hasta el área donde íbamos a Maryland. O sea que yo te puedo contar historias de andar montado a caballo como andar montado en un avión privado. De estar en un rancho como de estar en un centro de convenciones. Y te lo digo por testimonio, porque me quiero identificar y quiero que entiendas lo que Pablo dice, que tenemos que estar contentos y agradecidos con las circunstancias, con lo que Dios ponga al frente. Jesús una vez le dijo a los discípulos, cuando vayan a predicar, no lleven bolsa, ni alforja, ni esto, ni lo otro, y lo que les pongan al frente, eso coman. Jesús no les dijo, vayan y prediquen solamente si les garantizan una ofrenda de tal cantidad y un hotel de 5 estrellas. No les dijo eso, no. Simplemente vayan y obedezcan. Pablo era así, el apóstol Pablo. Y ahí es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú has estado en las buenas, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando vengan las malas, en lo económico, en la salud o en lo que sea, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto al que se refiere el apóstol Pablo aquí en este pasaje. ¿A quién le habla Pablo? A los filipenses. Los filipenses eran gente griega, no eran judíos conocedores de toda la teología evangélica como nosotros hoy, o la teología hebrea, no, eran griegos, gentiles, gente común. ¿Por qué les escribe? Para animarlos. ¿Por qué Pablo les cuenta su testimonio como yo lo estoy contando hoy? Porque todos necesitamos oír de otros testimonios de victoria, de dónde han salido, de dónde Dios los ha llevado. Y entender de que Dios hace lo mismo ayer y hoy, y que Él puede cambiar vidas y proveer de maneras inesperadas. Y poder entonces tener en los labios de verdad una expresión de gratitud,
Pablo, en otras palabras, tiene empatía con la iglesia de Filipo. Hay una diferencia entre tener simpatía y empatía. Simpatía es decir, ay, qué pena que tú te está pasando eso, pero yo no lo he vivido. Empatía es cuando yo le digo a alguien, te entiendo, yo he estado ahí. Eso es empatía. Por eso cuando yo hablo con alguien y le comparto a veces cosas y les digo, yo he estado ahí, como un día que estaba dando consejería a una persona que se quedó sin empleo y estaba en una crisis terrible, a punto de perder su casa y todo eso, y le digo, yo he estado ahí. De verdad, pastor, eso es empatía. Le estoy haciendo entender, yo estuve ahí y vi la mano de Dios restaurando todo, sacándome de esa situación. Yo he estado ahí en situaciones de salud también, donde te puedo decir, he visto la mano de Dios tocando mi cuerpo, sanándome. Lo puedes decir tú también, tener empatía con alguien que ha pasado también algo similar. Eso implica aplicar el mensaje de Pablo. ¿Cómo lo aplicamos? Por eso les quise hacer la diferencia entre el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece a las circunstancias que diariamente nos toca pasar. Hoy quiero hablarte a ti, a tu corazón. Yo no sé qué momento estés atravesando. No sé cuáles sean tus circunstancias hoy. No sé qué esté pasando en tu salud, en tus finanzas, en tu relación de familia. No sé, pero Dios lo sabe. Y ese principio que Pablo establece allí se aplica a cualquiera que sea tu situación. Se aplica. Sea de tristeza, sea de alegría, sea de triunfo, sea de trabajo, sea económico, laboral, lo que sea, se aplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es el sentido de ese mensaje. Ahora preguntémonos, Pablo al decir eso, ¿era conformista o era espiritual? Cuando Pablo dice, estoy contento con cualquiera que sea mi situación, ¿es conformista o es que depende de Dios? Depende de Dios. Porque una cosa es decir, no me importa si mañana me cortan la electricidad y no hago nada, no hago mi parte. Y otra cosa es decirle, Dios, tú sabes que he estado aplicando por trabajos y que no ha salido nada y mañana cortan la electricidad. Te pido que me ayudes. Que tú proveas de alguna manera, ¿ves? Pero tú has hecho tu parte. No es que te quedaste de vagabundo o de vagabunda, durmiendo, sin aplicar a trabajo, sin hacer nada, y a última hora cuando ya cortan la electricidad, Dios provee, por favor. ¿Me está entendiendo la diferencia? Entonces no es ser conformista, es ser espiritual. Ser espiritual es depender de Dios, hacer tu parte y dejar que Dios haga su parte. Cuando Dios ve que tú haces tu parte, primero orando y segundo haciendo lo que tú puedes hacer, créeme que Dios va a hacer su parte también. ¿Se acuerdan de la película que vimos no hace mucho aquí, de Valientes, Courageous, Valientes? Esa película tenía una parte donde este hombre, este joven mexicano o hispano, también no tenía trabajo y andaba medio desesperado por ahí. Su esposa le estaba haciendo ver que ya no había nada en la nevera, que esto y que el otro, y él desesperado un poco, pero era creyente, cristiano, oró a Dios, Dios provee de alguna manera, ayúdame. Y él andaba buscando, buscando trabajo. Se encuentra aquel policía en la calle que necesitaba que le hicieran una remodelación a su casa. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan de la historia? Los llama por su nombre. Le dice, tú eres el que un amigo me recomendó que iba a venir un handyman, alguien que iba a venir a ayudarme a hacer la remodelación. ¿Y por qué duraste tanto? Te estaba esperando. Y si se acuerdan en la película, él no era el que el amigo había recomendado, solo estaba la coincidencia, entre comillas, de que tenían el mismo nombre y que él se apareció en ese momento. Pero no fue coincidencia, no fue casualidad.
Fue causalidad, fue el mover de Dios, fue como Dios orquestó las cosas para que Él estuviera ahí en ese momento y le dieran ese trabajo y le proveyera de esa manera. Así es Dios, si confiamos, si podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin rendirnos, sin maldecir, sin quejarnos. Esa es la gran diferencia entonces en ese contexto. ¿Es Dios el Dios de tu provisión? ¿Sí o no? Pregúntate, preguntémonos. ¿Es Dios el Dios de mi provisión? La palabra hebrea para proveer es jireh, jireh. En hebreo, los hebreos dirían Yahweh jireh, Yahweh jireh, que quiere decir Dios provee. Yo les he contado a ustedes cómo cuando yo me iba a casar, estaba medio nervioso el día de la boda, pensando en la responsabilidad que iba a tener. Y un hermano de la iglesia me toca el hombro y me habla al oído y me dice, José, Jehová Jireh. Yo no lo entendí esa vez porque estaba recién convertido. Después pregunté, ¿qué quiere decir eso que me dijo fulano? Quiere decir Dios proveerá, Dios proveerá. Y lo ha hecho, nunca me ha faltado pan en la mesa. Aleluya. Éxodo 16:4 dice, 4 y 5. Entonces Elohim, el Señor, dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. ¿Crees que Dios puede hacer llover pan del cielo? Mire, tiene sus maneras de hacerlo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. ¿Qué es lo que Dios va a proveer? La porción de cada día. Dios sabe lo que necesitas cada día. El Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Y luego dice, para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. ¿Ves? Dios no les dio la provisión de toda la semana de una vez, de todo el mes de una vez. Como a todos nos gustaría, ¿verdad? Que nos digan, puedes ir a Costco, puedes ir a Sam's y tienes una tarjeta que gastas ahí para todo el mes. Nos gustaría eso, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, puedes ir a la venta de la esquina, a la bodega de la esquina, y puedes comprar no más de $25. Entonces tú vas a ir con cuidado, vas a seleccionar muy bien lo que vas a comprar con $25. Porque dices, no, hoy tengo, no sé si mañana tengo, hoy tengo, mañana no sé. Dios quería probarlos, dice, para ver si andaban en mi ley. ¿Qué quiere decir? A ver si me honraban, si no solamente querían el pan. ¿Se acuerda cuando Jesús también en una ocasión le dijo a los que llegaban a seguirlo, ustedes me siguen por el pan? Aquellos 5,000 que Él los alimentó y vinieron otros 5,000 después todavía, porque venían por el pan, lo material nada más. Dios quiere ver hasta dónde lo estamos siguiendo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Esa es la diferencia, para ponerlos a prueba. Y en el 6º día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Aleluya. ¿Cuántos desean una doble porción? Una doble porción. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando alguien te dice, puedes repetir. Ahora que estábamos ahí con los hermanos anglos en la cena esta de Thanksgiving, se me acercó uno de los líderes de la iglesia y me dice, pastor, ¿puedes repetir? Yo le digo, ojalá tuviera campo, mi hermano. Pero qué lindo es cuando hay doble porción. Y Dios quiere darte doble porción. Dios no quiere que vivas limitado. Lo que Dios sí quiere es que vivas agradecido. Cuando Dios sabe que eres una persona agradecida, no va a tener problemas en darte la doble porción. ¿Me entiendes? Y por eso los prueba. Dios quería probar su actitud en la limitación y su actitud en la abundancia también. ¿Cómo ser más agradecido? ¿Cómo practicar esto de la gratitud?
Primera Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Ese es el lema de un cristiano genuino. ¿Está siempre contento? Aleluya, Dios, hoy tengo tortillas por lo menos. Me sonrío porque tengo tortillas. Ay, gracias Señor por este pan sobao que me cayó hoy. ¿Cuántos quieren pan sobao con mantequilla por ahí? Gracias Dios. Y dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Otra vez, en cualquier circunstancia. Se me desinfló la goma, la llanta del carro. ¿Cuál va a ser mi reacción? Gracias Dios. A mí nunca se me olvida una vez que me encontré una persona en el camino y se le había desinflado su llanta. Yo me bajé para ayudarle. Estaba bien enojado esta persona, pero al rato se calmó. Yo con mucha paciencia ahí le dije, no, tranquilo, esto lo resolvemos ya. Mira, yo te ayudo. Cambiamos la llanta. Cuando terminamos de cambiar la llanta, habíamos hablado un rato y empezamos a hablar de Dios un poco. Y él notó mi actitud y me dice, ¿cómo hace usted para tener tanta paciencia? Yo no la tengo. Y eso que usted me dijo ahora de Dios, nunca nadie me lo había dicho. ¿Sabe qué? Me dice, qué bueno que se me estalló la llanta. Porque si no, no lo hubiera conocido a usted. Si no, no hubiera oído lo que usted me dijo. Tal vez Dios lo hizo a propósito. Le digo, sí, yo creo que Dios tira por ahí de vez en cuando unos clavos para que a alguien se le estalle la llanta y tenga que escuchar de Él. Y Él lo hizo hoy. Porque Dios quiere hablarnos. En cualquier circunstancia, cuando usted tenga una circunstancia negativa en su vida, no pregunte para qué, no pregunte por qué, sino para qué. La queja normal, la actitud humana es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Más bien pregúntele, ¿para qué Dios? ¿Para qué es que estoy pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de esta circunstancia difícil que estoy pasando? Eso es vivir con un corazón agradecido. Por otro lado también, además de esperar que Dios nos dé, nos toca darle, corresponderle. Primero con el corazón, con la vida, con los talentos, con los dones que tenemos. Pero si estamos hablando de lo material, también tenemos que ser agradecidos en lo material con Dios. Hay mucha gente que no diezma, por ejemplo, y que no quieren oír del diezmo, pero es un principio bíblico. Por eso lo tengo que mencionar también como parte de este mensaje. Hay quienes dicen, no voy a diezmar porque no me alcanzará para pagar las deudas. Es obvio que no le alcanza. Se ha endeudado. Cuando una persona sabe dar a Dios, sabe administrar lo que Dios le ha dado también. Y aún las deudas las maneja diferente. Cuando decidimos darle a Dios, por otra parte, lo que le corresponde, porque el diezmo no es un asunto de que es una opción, de que si quiero o no quiero. Dios dice que es una obligación, es de compromiso, de entrega, de rendición a Él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Como dice ahí en Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al alfolí o al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Para qué? Para que haya suficiente. Como hoy cuando la hermana Janet dio el reporte de nuestra iglesia, de la tesorería de nuestra iglesia. ¿Qué dijo la hermana Janet? Estamos en quiebra. No, ¿verdad que no dijo eso? No. Dijo, tenemos suficiente. ¿Y por qué tenemos suficiente? Porque ustedes están siendo fieles en diezmar a la casa del Señor. Pero lo mismo se aplica a tu casa, lo mismo se aplica a tu hogar, al alfolí de tu cuenta de banco, de tu familia. También se aplica a eso. Dice
el Señor de los ejércitos, no el pastor Matamoros, no. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales, dice, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Les gusta eso? Amén, ¿verdad? Amén. Quisiéramos que haya esa abundancia, que no haya espacio para guardarla. Qué lindo es cuando tú abres la alacena, le dicen todos, la alacena, donde tú guardas la comida en la casa. Cuando abres la alacena y la ves llena de cosas. Qué lindo es eso. Triste es cuando abres la refrigeradora o la alacena y hay 4 latitas por ahí y ya están expirándose esas 4 latitas. Dios no quiere eso, Dios quiere que te abunde, que no te falte. Eso en cuanto a alimento. Y también que no tengas que andar en carrera sufriendo para pagar el carro, para pagar la electricidad, para pagar las cosas necesarias. Dios quiere que tengas lo suficiente. Pero primero Él dice, pruébame, aparta lo que me pertenece a mí, aparta ese 10%. Confía en que yo voy a proveer para ti con ese otro 90%. Yo voy a derramar bendición y no va a faltar en tu mesa. Póngame a prueba. Qué interesante es que Dios mismo dice que lo pongan a prueba a Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Suena como un poco, ¿qué te dijera? Falta de respeto, ¿no? Hacia Dios. Pero Él es el que nos hace el reto. Él nos reta. Él nos dice, pruébame. Hazle la prueba y vas a ver qué pasa. Siguiendo en esa misma línea, claro, también te toca o nos toca ser buenos administradores. No solo recibir de Dios, sino saber manejar lo que Dios nos ha dado. Que un gran problema de todos, no acuso a nadie en particular, yo he sido negligente también, todo nos ha pasado. Es que no hemos sido buenos administradores a veces, cuando tenemos suficiente, ¿verdad? José, el de la Biblia, José, decidió guardar en los graneros de Egipto, cuando habían lo que él se le llamó en la Biblia en ese tiempo las vacas flacas. José guardó en los graneros, cuando habían vacas flacas. Cuando habían vacas gordas, al revés. Guardó cuando habían vacas gordas. Cuando vinieron las vacas flacas, José tenía para repartirle al pueblo y para repartirle a sus hermanos que vinieron de otra parte, porque no había nada en los otros países, en Judea, y él les pudo ayudar. ¿Qué significa esto de vacas flacas y vacas gordas? Las épocas, las circunstancias que van a venir en la vida, en lo económico que van a venir. En el 2000, que fue 2008, que se vino un declave económico en nuestro país, fue tremendo, ¿verdad? Mucha gente perdió sus casas, los empleos, cortaban los patronos cortaban el personal, y todo eso empezó a suceder. Yo trabajaba con el gobierno, con el estado de la Florida, y en el 2010 cortaron la posición que yo tenía. Por eso le dije, yo he estado ahí en esto de estar sin trabajo también. Vinieron las flacas por un tiempo. Pero si uno se había preparado, si había ahorrado, va a estar mejor para manejar esas otras épocas difíciles en la vida. Nosotros los latinos tenemos el mal hábito de no ahorrar. No se sienta mal por eso, tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Los latinos no ahorramos. Cuando se muere alguien, allá andamos corriendo para ver cómo lo enterramos. ¿Cierto o no? Surge andamos corriendo para comprar un boleto de avión para ver cómo, toda última hora. Debemos cambiar esa mentalidad. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ese es el consejo bíblico para ti y para mí en este día. Entonces, ten fe porque Dios te va a dar lo necesario. Fíjate, Dios no nos va a dar lo que no necesitamos.
Hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. ¿Verdad que a veces vamos a una tienda por ahí, y no solo a las mujeres les pasa eso, a los hombres también? Cuando yo me meto a las tiendas estas donde venden electrodomésticos y todo eso, olvídate, también yo quiero comprar todos los sistemas, equipos de sonido y todo eso, porque eso es mi mundo, me encanta todo eso. Pero lo quiero, pero no es que lo necesito. En la casa tengo un sistema de sonido y trabaja bien. Pero yo quisiera el último que salió de la moda. Los celulares igual, o los otros. Que salió el número, el 2018 de tal celular. Y ya yo quiero ese, pero el que tengo trabaja, funciona, no tengo por qué cambiarlo. Es que quiero, no necesito el nuevo celular, es que quiero el último modelo. Dios no te va a dar lo que quieras, te va a dar lo que necesitas. Lo que sí es verdaderamente necesario, Él lo va a proveer. Amén. Piensa en esa declaración que te he puesto ahí en la pantalla ya para concluir. Piensa en este año que ha pasado. A pesar de las circunstancias difíciles que he vivido en este año, me sobran motivos para dar gracias a Dios. Júntate con tus hijos, con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus familiares, y haz una lista de esos motivos. Yo sé que los hay, que hay muchos motivos para dar gracias el día de hoy. Conclusión, estamos siendo bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. 2 Corintios 9:10 dice, Dios da semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. ¿Para qué es que Dios te da más? No dice que para que acumules más, sino para que puedas ayudar a otros. En esta época de acción de gracias, piensa en eso. Piensa en cómo puedes ayudar a otros. Piensa en familiares, vecinos, amigos, que tal vez no tienen lo que tú tienes y que tú puedes bendecirles, compartir con ellos en esta época. Tal vez ellos están en las vacas flacas y tú en las vacas gordas. Acuérdate de cuando alguien te dio la mano cuando tú estabas en las vacas flacas también. Y extiende tu mano ahora a otros que lo necesitan. Ese es mi reto para mí y cada uno de ustedes en este día. Amén. Oremos. Hemos de darte gracias, Señor.